Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y también a través de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, un intento más, el último, de un gobierno de Estados Unidos, porque es una cosa en la donde, pues en teoría, los presidentes republicanos y demócratas se unen, que es en impulsar una reforma migratoria. Y bueno, se trata de que el presidente Barack Obama de Estados Unidos presentó en este día al público la iniciativa de reforma al sistema migratorio que va a entregar al Congreso próximamente. Y obviamente que estamos hablando ya de palabras mayores, porque estamos hablando de millones y millones de personas indocumentadas que viven en Estados Unidos, que en su mayoría son personas de América Latina. Vamos a hablar de eso en un momentito más. Antes, vamos a pasar con el señor Daniel Stico, editor de Infobae, con el reporte de cierre de bolsa. Y mi querido Daniel, estamos ya a punto de romper récord, ¿no es cierto? Así es, el Dow Jones alcanzó prácticamente el nivel más alto en los últimos 5 años, con una suba del 0,52%, pese a que fue un día raro porque decepcionó el indicador de confianza del consumidor, pero sorprendió también el aumento del precio de las viviendas. Por lo tanto, eso está haciendo un juego de pinzas, que por ahora el balance es positivo, y la buena noticia es que ahora un 75% de las empresas está registrando más ganancias de las que esperaban. Por lo tanto, hoy el repunte del Dow Jones está más fundamentado en la microeconomía que en la macroeconomía. O sea, depende más de la performance de las empresas que de las decisiones macroeconómicas que pueda tomar la administración Obama en su segundo mandato. El resto de los indicadores, el Standard & Poor's acompañó con 0,51, mientras que el Nasdaq se estabilizó. Ya Apple dejó de caer y repuntó un poco más del 1%. México estable, se tomó un respiro después de varias jornadas positivas. El Bovespa aumentó de Brasil 0,63, Chile estable, Venezuela 0,32, Perú estable y la Argentina con una suba del 3,8%, fuertemente traccionados por el panel energético. Listo, mi querido Daniel. Oye, déjame, quiero que sepas que te está escuchando Alberto Bernal, que es gran analista y economista, y quiero preguntarle a Alberto Bernal aquí improvisadamente si está contento y a gusto con el reporte de Daniel Estico. Me parece espectacular a Daniel. Daniel y yo nos conocemos desde hace bastante tiempo y como siempre, al punto. Ni una palabra más ni una palabra menos, como debe ser. Sos un amigo, Alberto. Excelente, Daniel Estico. Muchísimas gracias, hombre. Un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, entonces, vamos a hablar de lo que nos ocupa en esta edición, en esta jornada, que es pues este nuevo intento de reforma migratoria. Este asunto de la reforma migratoria aquí en Estados Unidos lleva pues muchos años, décadas yo incluso diría, y es algo absolutamente necesario. Es un país en el que viven 11 millones de personas de manera indocumentada o fuera de la ley, como se le pueda llamar, pues es un país que definitivamente reclama, necesita urgentemente una reforma migratoria. Ahora, las autoridades, la Casa Blanca, está consciente de eso, ¿no? El presidente Barack Obama está consciente de eso, el presidente George Bush estaba consciente de eso, Bill Clinton antes también estaba consciente de eso, pero no se ha podido lograr absolutamente nada. Bueno, ahora el presidente en turno, Barack Obama, anunció que va a presentar una propuesta, y quiero yo verla desde dos puntos de vista, que creo que son los dos puntos de vista más importantes. Uno desde el punto de vista económico y otro desde el punto de vista legal. Para hablar del punto de vista económico está con nosotros, bueno, ya lo vio usted, Alberto Bernal, de Bulti Capital, desde Miami. Alberto, muchos saludos. Mil gracias por la invitación, tocayo. Y desde el punto de vista legal, el abogado experto en migración, Luis Pérez Eguiarte, experto en migración de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Luis? Saludos. Muy bien, Alberto, gracias. Bueno, a ver, voy a empezar contigo, Luis, porque yo sé que tú necesariamente sigues muy bien el caso y yo creo que, a ver, si esta propuesta que va a presentar Barack Obama es diferente a las propuestas de los presidentes anteriores, si hay algo novedoso, algo nuevo. Es la misma propuesta, digo, los elementos de lo que es una reforma migratoria comprensiva e integral, que es lo que venimos pidiendo hace más de 10 años, justo desde el 2001, hace 12 años. Son el DREAM Act para los estudiantes, que creemos que es la parte más fácil de ser aprobada por el Congreso y que hasta ahora es casi una lástima el que no sea aprobado.
siendo tan positivo para el país, para los jóvenes. No hay manera de verlo bajo una luz negativa. El ag jobs, que son trabajos para la industria agrícola, que también es muy importante. Es una de las industrias que más está sufriendo por la falta de mano de obra. Y tal vez la parte más controversial es una legalización, un programa de legalización para los más de 11 millones de personas de que estabas hablando, que están documentados en el país, que están atrapados en el país, porque sabemos que el salir el regreso es peligroso. Al salir se pierden posibles derechos que puede tener una persona ante un juez migratorio en caso de terminar en un proceso de deportación. Al salir hay castigos para los cuales se requieren perdones que no siempre es posible obtener. Así que estos 11 millones de personas están atrapados. La ley actual no contempla absolutamente ninguna manera de poder legalizar a estas personas, salvo delante de un juez migratorio y bajo parámetros extremadamente estrictos y difíciles de cumplir. Así que perdón, dime. No, porque la propuesta habla de un camino, a pathway, camino hacia la legalización ese pathway, el presidente le llama pathway, pero los congresistas y sobre todo la Cámara Baja republicanos le llaman amnistía, porque es de alguna manera el perdonar el haber entrado en violación de las leyes migratorias. Ahora, lo que siempre hemos pedido, Alberto, es un programa de legalización ganada. O sea, no una amnistía, no es un borrón y cuenta nueva, es cumplir con ciertos requisitos que seguramente van a ser largos y difíciles de cumplir y con tiempos de espera también bastante largos y pagos de multas, y ahora se habla incluso de tener que aprender inglés para poder acceder a esta legalización ganada, que no es una amnistía. Déjame vuelvo con ese tema un poquito más adelante porque quiero pasar por el lado de la economía con Alberto Bernal para preguntarte, Alberto, esta propuesta efectivamente, al tiempo que da un camino a la legalización de 11 millones de personas que actualmente no están legales en este país o con documentos, también contempla una manera para poder traer mucho más fácil y mucho más cantidad de trabajadores extranjeros aquí a Estados Unidos. ¿Por qué es esto importante? Evidentemente esto tiene una connotación económica absoluta y yo te quiero preguntar por qué. Pues mira, es que hay una cantidad de componentes aquí muy interesantes, Alberto. Por ejemplo, la tasa de desempleo en Estados Unidos en este momento es 7.8%, y cuando tú incluyes a las personas que están trabajando en un trabajo que no les llama la atención o que no está acorde a sus capacidades, ya subes como al 17%. Entonces, mal contado, hay casi 17 millones de personas en Estados Unidos que están desempleadas. Sin embargo, hay otro indicador, Alberto, que se llama el Jobs Wanted Index, que es un indicador que dice la cantidad de oportunidades abiertas que hay hoy en día dentro del sector corporativo en Estados Unidos que no logran encontrar una persona con el perfil adecuado para hacer ese trabajo. Y la mayoría de esos trabajos son a niveles de ingeniería, a niveles de ciencia, a niveles de enfermería, por ejemplo. Entonces, Estados Unidos, creo que la tasa de desempleo de enfermería en Estados Unidos es 0%. La tasa de desempleo de ingeniería en Estados Unidos también es casi el 0%. O sea, Estados Unidos no genera suficientes ingenieros para la cantidad de oportunidades que hay en este país. Entonces, una de las cosas que es muy importante y lo que me gusta a mí digamos, este cambio es una reforma que para mí es extremadamente fácil. Cambia las reglas para que puedan venir más enfermeros a Estados Unidos y para que puedan venir más ingenieros. Eso es facilísimo. ¿Y eso qué logras con eso? Logras mejorar el sistema digamos, el crecimiento potencial de Estados Unidos, porque vas a tener más gente calificada ayudando a que esta economía funcione mucho mejor. Y esa gente va a pagar impuestos, esa gente va a comprar carros, va a comprar casas, va a tener a sus hijos en el colegio, va a gastar en la economía y va a generar obviamente actividad económica adicional. Ahora, esta es una pregunta para los dos, pero me quedo contigo primero, Alberto, porque efectivamente, de hecho, Bill Gates, el fundador de Microsoft, él ha sido alguien que ha apoyado muchísimo que se modifique la ley para tratar de traer precisamente ingenieros como tú hablas. Entonces, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, hay necesidad, porque Luis Pérez acaba de decirlo también, me parece que hay una fuerte necesidad de
en los dos extremos, uno por la gente altamente calificada, tecnificada, pero también por el otro extremo, gente que haga el servicio en los campos, que recoja las frutas, las cebollas, etcétera, y también en la construcción, Alberto. Y después, Luis, la misma pregunta. No, sin duda, ahí en ambos espectros digamos, de la pirámide en términos de capital humano, pongámoslo en esos términos, es un término en cierta forma un poco pues que discrimina un poco, pero es cierto, ¿no? O sea, al fin y al cabo, cuando tú tienes un candidato que se está graduando con un PhD de Stanford en matemáticas, yo sinceramente no entiendo cómo hasta ahora estamos teniendo la discusión de ver qué figura legal hay que darle a esa persona para que se quede. Imagínate el valor agregado, tocayo, de una persona que tiene un PhD de matemáticas de Stanford y tiene que hacer un papeleo impresionante para quedarse en este país. Esa persona debería quedarse en este país inmediatamente. Es un error de política económica para Estados Unidos no darle todas las facilidades a esa persona para que esté acá y para que traiga a su familia en caso de que sea necesario, porque esa persona puede ser el siguiente fundador del próximo Facebook. Ve tú a saber, o ser un gurú del trading y hacer que el bancos hagan billones de dólares con todo lo que le enseña a esas personas. Y por el otro lado, pues obviamente los trabajos que son a menor nivel, y todos lo hemos visto. O sea, yo durante mi época en la que viví en Nueva York, por ejemplo, cuando iba a comprarme mi ensalada o mi sándwich en el lugar enfrente de Bear Stearns, me acuerdo perfectamente de ver a las personas que trabajaban ahí, latinoamericanos de Ecuador, que llegaban a las 5:30 de la mañana a comenzar a cocinar y a las 4:30 de la tarde seguían sirviendo a gente con una gran actitud, digamos, una gente que le gustaba muchísimo trabajar. Esas personas merecen todo el respeto de la población y deberían estar trabajando, deberían tener los papeles de Estados Unidos para seguir haciendo lo que están haciendo, porque tienen una ética de trabajo impresionante. Claro. Luis Pérez de Guiarte, esta propuesta contempla el poder suplir la demanda por ingenieros tecnificados, como estamos hablando, así como también para personas que trabajen en servicios. Digo, no terminé de explicarte cuáles eran todos los elementos de esta reforma comprensiva integral. Definitivamente, un elemento más es el hacer mucho más fácil el proceso de petición para cualquier tipo de trabajadores. Digo, tenemos, y no nada más el proceso de petición, el número disponible de visas. Actualmente tenemos 65,000 visas H-1B, que son para personas con títulos universitarios. Tenemos 66,000 visas para trabajos agrícolas. Se terminan en un par de semanas. Se presentan las peticiones el 1 de abril de cada año y se terminan en un par de semanas. Esto es por año para todo Estados Unidos. Eso es por año para todo Estados Unidos. Ahora, entonces, no se trata nada más de aumentar el número, sino de tener un sistema más fácil y más flexible, que conforme aumenta la economía, mejora la economía y hay más demanda en ciertas industrias, esas industrias tengan acceso al número de trabajadores que necesitan y que el proceso sea fácil y también haya más controles, que esos trabajadores conforme llegan, también hay un control para su salida después de determinado el tiempo de contrato. Ahora, el problema es que, como dice Alberto, digo, esto parece facilísimo, debería de ser facilísimo porque es una situación que beneficia a los Estados Unidos, creación de empleo, el próximo Google, todo esto. Pero tenemos un Congreso, digo, controlado por republicanos, por personas que son muy, muy intolerantes y que después del 11 de septiembre hubo ha habido una xenofobia creciente en el país y que estos republicanos, sobre todo la parte del Tea Party y todo, son personas tan radicales que no hacen caso a los estudios que se publican de manera constante de las mejores universidades, de los mejores centros de estudios, que demuestran lo importante que es para los Estados Unidos el continuar con la inmigración y sí, de alto nivel y de bajo nivel. No crece el país si no tiene mano de obra y no crece la economía si no hay innovación. Así que, pero desgraciadamente estos sectores del Congreso que tienen el poder, que tienen en verdad en el Senado el poder detener con que sea un senador cualquier propuesta, ¿no? Con el filibuster. Y en la Cámara Baja, estos
digo, grandes bloques que votan de manera partidista, y más ahora con un presidente que están interesados en taparle la agenda, en que no tenga ningún acierto político. Es un ambiente muy difícil para aprobar cualquier ley, y más una ley en donde incluso está en juego, perdón, el futuro racial y el futuro, el idioma, todo la identidad que ha tenido este país, o creen que está en juego, por lo menos esos sectores. Bueno, entonces, lo dijiste en muchas palabras, pero pocas palabras, eres muy pesimista de que esto se vaya a aprobar. No, creo que llevo 10 años siendo optimista y esperando que sea el año de la reforma migratoria. Creo mucho en el presidente. Digo, ha logrado cosas que ningún presidente había logrado. Una reforma al sistema de salud era casi imposible. Acá, digo, en verdad, este presidente sabe hacer las cosas, sabe amarrar acuerdos detrás de bambalinas y presentar las cosas mucho ya avanzadas. Definitivamente no arriesga tanto su capital político. Tiene por primera vez el apoyo de ambos partidos, y tiene una cosa que es única y que no habíamos tenido jamás, que es el Partido Republicano, que siente que si no se apoya y se admite y se aprueba esta reforma, es un partido en vías de extinción. Así que creo que las condiciones están dadas, y espero que en pocos meses, para el verano, estemos hablando ya de un hecho. Alberto Bernal, ¿tú estás de acuerdo en que esta sí pasa? Yo creo que sí, Alberto. La verdad es que para mí también ha sido una grata sorpresa, sinceramente te digo. A ver, yo pienso que el ala pragmática del Partido Republicano nunca ha estado en contra de la reforma migratoria. Déjame darte, por ejemplo, un par de ejemplos. John McCain o Bush estaban de acuerdo con esto, porque son unas personas que tienden a estar como mucho más cercanas al business, al lobby de los negocios que necesita estas nuevas personas para venir a trabajar. El problema era el Tea Party, obviamente, que pues tiene una visión muy retrógrada del país, muy echada para atrás, ¿no? Entonces, pero la verdad, una de las cosas que sí cambió totalmente, Tocayo, es que la paliza que le metieron al Partido Republicano en las últimas elecciones con el voto hispano obligó a una decisión por parte de la institución para cambiar su visión al respecto. Porque es que jamás en la vida le había ido peor al Partido Republicano con los hispanos que en la elección anterior. Y el Partido Republicano ha tomado decisiones, me parece, para tratar de alejarse un poco del radicalismo del Tea Party y acercarse un poco más al centrismo, y yo pienso que por eso es que hoy en día vemos una posibilidad de que se apruebe esta reforma. Ahora, fíjate que el presidente Obama dio un par de comentarios importantes hoy, y el presidente Obama es un tipo muy astuto y nunca se equivoca en sus mensajes. Por ejemplo, él en su discurso dijo, es cierto, esto vamos a darle la legalización a personas que violaron la ley. Eso lo tenía que decir para ayudarles un poco al ala republicana a evitar tener como dicen los norteamericanos, un backlash muy fuerte de los republicanos fuertes, sobre todo del sur de Estados Unidos, de Nevada, de los lugares donde hay tanta inmigración, digamos. Eso lo dijo, y además, algo que dijo Luis también, lo de la obligación de aprender inglés, la obligación de pagar una multa y pagar impuestos. Yo creo que esos componentes son básicos para que esta reforma pueda pasar. Ahora, Alberto, recordemos una cosa, que la paliza que sufrió el Partido Republicano también fue resultado de la radicalización de esos supuestos pragmáticos. Cuando John McCain había puesto su nombre en una reforma migratoria y siendo candidato totalmente se apartó de ella y le dio la espalda y le negó su apoyo, y Mitt Romney igual como candidato en estas últimas elecciones, aduciendo a la supuesta autodeportación de las personas. Entonces los pragmáticos se convirtieron en radicales igual o más que los del Tea Party. Pero sí, gracias a los resultados tan dramáticos de las elecciones, ahora están todos centrando un poco más de posiciones, y sabemos que es por intereses políticos, pero ¿qué importa? Mientras se apruebe, y que se apruebe, creo que beneficia al país y beneficia sobre todo como hispanos a nuestra comunidad.
Luis Pérez Aguiarte, esta reforma, así como va a entrar al Congreso, ¿es la apropiada? ¿Estás contento con ella? ¿Le falta algo? ¿Pudiera ser mejor? Ok, bueno, definitivamente siempre lo que se presenta al Congreso es un wish list, ¿no? Lo que desearíamos tener, de lo que se presenta a lo que tendremos, si es que en verdad se aprueba, creo que va a haber varios cambios dramáticos. ¿Qué tipo de cambios creo que vamos a tener? Seguramente el endurecimiento de ciertas violaciones migratorias, de ciertos récords criminales. Creo que va a ser muy exigente la reforma, como lo ha sido en los últimos programas que hemos tenido ahorita, la acción diferida para los jóvenes. Los requisitos son definitivamente onerosos. Es un threshold, un nivel de prueba de que las personas merecen estos programas o estos beneficios bastante alto, que me parece bien, pero sí, los elementos están todos. Ahora, esperemos que conforme se negocia, continúen estos elementos, y repito, el programa de trabajo temporal, la legalización de las personas que están en el país, el DREAM Act, el Act Jobs, esos son los elementos más importantes, y tal vez un aumento también al número anual de residencias para familiares, porque hay relaciones familiares, hay padres, hay hijos que tienen que esperar casi 20 años para unir a una familia. Entonces necesitamos también un aumento en el número anual de residencias. Claro. Alberto Bernal, misma pregunta, en materia económica, en materia de lo que demanda el país para atraer a los trabajadores, como estamos hablando, y cualquier otra consideración, ¿te gusta esta reforma o le falta algo? Me gusta bastante, y hay una cosa que la gente no está hablando, Alberto, que creo que es muy importante, sobre todo en la coyuntura actual. A pesar de que ya estamos viendo una recuperación del sector inmobiliario, una de las principales razones por las cuales el sector inmobiliario a bajo nivel, estamos hablando de viviendas de 40,000, 50,000, 60,000 dólares, siguen todavía bastante deprimidas, digamos, en términos de la cantidad de gente dispuesta a comprarlas, es pues porque la crisis económica empobreció a mucha gente, pero también una cosa que aquí es importante tener en cuenta, Alberto, es si tenemos la perspectiva de una legalización de los trabajadores ilegales, estas personas ahora van a tener la oportunidad de comprar una casa. Y cuando tú tienes esas personas entrando al sector inmobiliario, entonces este mercado, porque fíjate, o sea, el mercado de Nueva York está funcionando perfectamente bien, el mercado de Key Biscayne está funcionando perfectamente bien, en Hollywood está funcionando perfectamente bien, porque la gente otra vez tiene más confianza y pues hay capacidad de compra. Donde sigue todavía bastante complicado es en los niveles más bajos del ingreso per cápita. Entonces, si tú tienes la posibilidad de entrar de estas personas, comenzar a comprar vivienda, enhorabuena, tienes más actividad todavía para el sector inmobiliario. Y lo interesante del sector inmobiliario es que, a pesar de que no pondera mucho en el PIB, Alberto, pondera 3% el sector inmobiliario, sí genera mucho empleo, porque antes de la crisis había 10 millones de personas en Estados Unidos trabajando en el sector inmobiliario. Hoy en día creo que hay como 4 o 5 máximo. Claro. Luis Pérez Aguiarte, ya para ir cerrando, una pregunta. Supongo que habrá muchos latinoamericanos, vaya, siempre ha habido latinoamericanos, gente de todo el mundo que quiere emigrar a Estados Unidos. ¿Esta reforma da más esperanzas a la gente que vive afuera que para poder venir a vivir en este país? Bueno, primero que nada, siempre uno de los requisitos para siquiera hablar de una reforma migratoria era el sellar la frontera, y te puedo decir que la frontera está sellada. El intentar entrar es extremadamente peligroso. Al que no lo detienen, se muere en el desierto. En verdad, está casi imposible entrar a los Estados Unidos. Ahora, estas reformas, cuando se aprueban, siempre tienen una fecha de corte, una fecha en la cual las personas tienen que demostrar presencia física en el país. Por lo general es la fecha en que se presentan las propuestas al Congreso. Cualquier persona que haya entrado antes de esa fecha, por lo general califican, aunque podría en este caso irse más atrás, pero siempre se trata de beneficiar al mayor número de personas, porque si no siempre queda ese rezago de gentes que no han terminado de legalizar. Así que seguramente la fecha de corte va a ser la fecha en que se presente la propuesta en el Congreso, y van a tener que demostrar, quien califique, estar físicamente presente en los Estados Unidos en ese día. Buen punto también, por cierto, que es un buen punto que habíamos soslayado, que una parte importante de esta reforma
es que se contempla lo que ellos le llaman sellar la frontera, que no sé a qué se refiere exactamente, pero... Créeme que lo está. Es muy difícil, casi imposible entrar. Efectivamente. Bueno, creo que, Alberto, cubrimos todo, ¿no es cierto? Yo creo que sí, tocayo. Es una buena reforma para la economía y ojalá se apruebe, va a ayudar al crecimiento potencial de Estados Unidos y creo que es apenas justo avanzar en esto porque el interino en el que estamos en este momento no es sostenible. Bueno, pues esperemos que así sea y por supuesto que este tema va a dejar mucho más de qué hablar, así es que de una vez les extiendo la invitación para hablar en una próxima ocasión de lo mismo. Claro que sí. Luis Pérez Gracias, Aguiarte, Alberto. Luis Pérez Aguiarte, abogado experto en migración de Estados Unidos, muchísimas gracias por tu tiempo y tu buena disposición, y lo mismo Alberto Bernal, Un placer. economista de Vulti Capital desde Miami, te agradezco muchísimo, Alberto. Muchas gracias. Gracias, Saludos, hasta luego, Luis. Alberto. Saludos. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Por cierto que, acuérdense que ustedes están invitados a participar con nosotros. Se trata de que estemos, pues, las tres partes aquí charlando, los invitados, un servidor, y ustedes también dando sus opiniones y sus comentarios. Les agradezco entonces que nos haya acompañado. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Migratorio que va a entregar al Congreso próximamente. Y obviamente que estamos hablando ya de palabras mayores, porque estamos hablando de millones y millones de personas indocumentadas que viven en Estados Unidos, que en su mayoría son personas de América Latina. Vamos a hablar de eso en un momentito más. Antes, vamos a pasar con el señor Daniel Stico, editor de Infobae, con el reporte de cierre de bolsa. Y mi querido Daniel, estamos ya a punto de romper récord, ¿no es cierto? Así es, el Dow Jones alcanzó prácticamente el nivel más alto en los últimos 5 años, con una suba del 0,52%, pese a que fue un día raro porque decepcionó el indicador de confianza del consumidor, pero sorprendió, repuntó un poco más del 1%, México estable, se tomó un respiro después de varias jornadas positivas, el Bovespa aumentó de Brasil 0,63%, Chile estable, Venezuela 0,32%, Perú estable y la Argentina con una suba del 3,8%, fuertemente traccionados por el panel energético. Listo, mi querido Daniel. Oye, quiero que sepas que te está escuchando Alberto Bernal, que es gran analista y economista, y quiero preguntarle a Alberto Bernal aquí improvisadamente si está contento y a gusto con el reporte de Daniel Stico. Me parece espectacular a Daniel. Daniel y yo nos conocemos desde hace bastante. Dio también el aumento del precio de las viviendas, por lo tanto, eso está haciendo un juego de pinzas, que por ahora el balance es positivo, y la buena noticia es que ahora un 75% de las empresas está registrando más ganancias de las que esperaban, por lo tanto, hoy el repunte del Dow Jones está más fundamentado en la microeconomía que en la macroeconomía, o sea, depende más de la performance de las empresas que de las decisiones macroeconómicas que pueda tomar la administración Obama en su segundo mandato. El resto de los indicadores, el Standard & Poor's acompañó con 0,51, mientras que el Nasdaq se estabilizó, ya Apple dejó de caer. Bastante tiempo y como siempre, al punto. Ni una palabra más, ni una palabra menos, como debe ser. Sos un amigo, Alberto. Excelente, Daniel Stico. Muchísimas gracias, hombre. Un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, entonces, vamos a hablar de lo que nos ocupa en esta edición, en esta jornada, que es pues este nuevo intento de reforma migratoria. Este asunto de la reforma migratoria aquí en Estados Unidos lleva pues muchos años, décadas, yo incluso diría, y es algo absolutamente necesario. Es un país en el que viven 11 millones de personas de manera indocumentada o fuera de la ley. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y también a través de economiayfinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, un intento más, el último, de un gobierno de Estados Unidos, porque es una cosa en la donde, pues en teoría, los presidentes republicanos y demócratas se unen, que es en impulsar una reforma migratoria. Y bueno, se trata de que el presidente Barack Obama de Estados Unidos presentó en este día al público la iniciativa de reforma al sistema